¿Querés jugar a 240 FPS sin lag o pensás que una tarjeta gráfica de última generación lo es todo? Bueno, quédate que te voy a explicar por qué esto no es así como vos pensás. En 2025 es más importante que nunca saber elegir entre CPU y GPU, pero ¿cuál de estas dos deberías priorizar? Hoy te traigo la guía definitiva de estos dos. Y ojo, porque lo que voy a decir podría cambiar la forma en la que vos pensás upgradear tu PC. Sin más preámbulo, vamos con el video. Empezando por el CPU o procesador, como vos le quieras decir, es el encargado de los cálculos, la IA en los juegos y de las físicas y la lógica. Por otra parte, la GPU es la encargada de procesar los gráficos y también las sombras en tiempo real o ray tracing, o en su variante más exigente, el path tracing. Por ejemplo, estás jugando un juego de mundo abierto, digamos GTA V. La CPU se encarga de la IA de los NPCs y de la física y la lógica, mientras que la GPU es la que renderiza esos gráficos de infarto a 4K con la sombra en tiempo real. La decisión de tomar una de estas dos va a depender de los escenarios a los que nos encontremos. Es decir, por ejemplo, en juegos competitivos como Fortnite o Counter-Strike 2 o Valorant, es más importante el procesador debido a que necesitamos una alta tasa de refrescos y estos juegos no suelen ser muy exigentes gráficamente. Entonces y se suelen jugar en resoluciones bajas, 1080p o en algunos casos 1440 como sería en el mío. Después, otro de los escenarios donde también es de vital importancia el procesador es en los mundos abiertos y en los simuladores, ya sea GTA V por ejemplo o el futuro GTA 6 cuando salga. A la fecha de este video todavía no se lanzó. O también por ejemplo en el Microsoft Flight Simulator, que también es un juego que depende de la CPU. Y después tenemos los casos donde la GPU es la reina. Por ejemplo en juegos donde vos juegues con los gráficos en ultra y ray tracing, lo que va a depender principalmente es la potencia bruta de la tarjeta gráfica. Después también suelen ser las resoluciones 4K cuando estás jugando a los juegos y también la realidad virtual, donde más influye es la tarjeta gráfica. También sucede en los juegos modernos con DLSS o FSR, que dependen menos del procesador y dependen más de la tarjeta gráfica y de su potencia. Así como de las tecnologías exclusivas como por ejemplo en el Nvidia el DLSS, el Frame Generation, el Multi-Frame Generation y el Ray Tracing. Y es que no sirve de nada tener la mejor tarjeta gráfica si tu CPU no lo acompaña. Por ejemplo, un i3 10100F con una RTX 5090 sería como ponerle un motor de un deportivo a una bicicleta, no tiene sentido. Y este es uno de los mayores errores que yo suelo ver que la gente comete a la hora de armar su PC. Siempre la GPU tiene que estar acompañada de una buena CPU. Es preferible elegir un Ryzen 5 5600X y una RTX 4060 Ti que una 4070 y un Ryzen 5 4500. ¿Por qué? Porque con la RTX 4060 Ti, siendo peor aún, vas a obtener aún más rendimiento que en la otra configuración. Ahora, lo más importante a la hora de decidir a dónde invertir más va a depender del tipo de uso que vos le des. Si vos vas a jugar en 1080p a juegos competitivos, te voy a recomendar que inviertas mejor en una CPU antes que en una mejor tarjeta gráfica, porque no son muy demandantes a la hora de los gráficos, pero sí requieren varios cálculos y cada FPS al ser un juego competitivo importa. En cambio, si vos vas a jugar en ultra, en 4K y con DLSS y Ray Tracing, lo que yo te diría es que apostaras más por la tarjeta gráfica. ¿Por qué? Porque cuando la resolución se incrementa, el peso recae cada vez más sobre la tarjeta gráfica y menos sobre el procesador. Por eso en resoluciones bajas y en juegos competitivos importa más el procesador que la gráfica y así viceversa. Y para streaming y multitarea lo ideal es tener un equilibrio entre estas dos. A continuación te voy a dar un par de combos de CPU y GPU acordes a tu presupuesto y ya después vos ves cuál te conviene a vos. Sobre las recomendaciones sobre el presupuesto, si tenés un presupuesto para una PC de gama baja que varía entre los 800 a $1000, yo te recomendaría que fueras por un Ryzen 5 7600 acompañado de una RTX 4060 o en su defecto una RX 7600. O también en el procesador podrías ir por un i5 13400, que sería una mejor opción si tenés pensado realizar multitarea o streaming, ya que tiene 4 núcleos de bajo consumo o eficientes que te ayudan justamente. Siguiendo con la gama media que va entre los $1500 a $2000,
Al ser este un presupuesto bastante más grande, podrías ir por el segundo mejor procesador para jugar, acompañado de una RTX 4070 Ti. O si preferís jugar a los juegos en lugar de competitivo, jugar en Ultra, yo te recomendaría un i7 14700KF y una RX 7900 XT. Siendo con un presupuesto de gama alta, que supongo que este presupuesto no lo vas a usar solo para jugar, así que también está enfocado en la multitarea. Por el lado de Intel tenemos el i9 14900K y una RTX 5080. Y después por el lado de AMD tendríamos un Ryzen 9 7950 X3D que cuenta con la caché 3D justamente para los juegos, pero al ser un 7950 lo que tiene es que tiene 16 núcleos y también es muy bueno para la multitarea y streaming o otro tipo de tareas pesadas como diseño. Y en la tarjeta gráfica otra opción que yo te daría sería la 7900 XTX o la futura que se va a lanzar, que sería la 9070 XT. Entonces, finalizando, CPU o GPU. Bueno, como ya vimos, esto depende de vos y de tus necesidades, pero por favor, si querés el mejor rendimiento, mirá el video entero y no cometa el error de malgastar la plata. Déjame en los comentarios qué preferís mejorar primero en tu PC y si te gustó este video, el primer video que hago, le meto todo mi esfuerzo, pero bueno, obviamente no va a salir perfecto, así que nada. Suscríbete, comenta papas y también si llegaste a esta parte del video, dale like y me despido.